Buenas tardes, nosotros somos el grupo D, conformado por Elizabeth Pinto, Carlos Herrera, Paula Tibocha, Valeria Nieto y María Camila Ramírez. El tema es violencia y discriminación contra las IRRAs en India. El trabajo está conformado por 6 partes. La primera es la introducción, la segunda es las IRRAs antes de la colonización británica, la tercera es IRRAs después de la colonización británica, la cuarta, organización de las IRRAs, quinta, situación actual y sexta, recomendaciones. IRRAs, eunucos o emasculados, por su traducción al español, son individuos a los cuales el sexo que les asignaron en su nacimiento no corresponde al género con el que se identifican. La mayoría de IRRAs se encuentran en la India, también hay una población considerable en Pakistán y Bangladesh. Una percepción cultural dominante entiende a las IRRAs como cuerpos masculinos que se sometieron a un procedimiento de extirpación de genitales como un sacrificio a los dioses hindúes. Para hablar un poquito más de esa transformación, pues es importante destacar que esta transformación está casi completa cuando un aspirante a IRRA postra su cuerpo desnudo ante una estatua o una imagen de Bahushara Mata, la diosa de la castidad y la fertilidad, orando por sus bendiciones. Una vez que esta persona pues se levanta sobre sus pies, su chela o su gurú mutilará permanentemente su virilidad en 2 rápidos cortes, completando así pues la ceremonia. La sangre ya restante que surge del corte pues será considerada como lo último de su parte masculina. En India se les define como el tercer género, no son ni mujeres ni hombres, sino que tienen múltiples identidades. Las IRRAs existen mucho antes de que existiera pues esta concepción occidental. La leyenda de hace más de 20.000 años cuenta que un soldado llamado Aravan, que se quejaba por tener que morir soltero a un día de librar una gran batalla. Él había prometido a los dioses su sangre a cambio de la victoria de su bando, es decir, él iba a morir en la batalla. Pero pues ninguna mujer se arriesgaría a casarse pues con un hombre que moriría al día siguiente. Entonces lo que pasó fue que el dios Krishna se transformó en Mohini, una bella doncella, para unirse a él en matrimonio. Aravan murió y Krishna lloró como cual viuda, pues que se lamenta por la muerte de su esposo. Entonces, cada año, como una de las prácticas que les identifican, realizan una peregrinación en abril-mayo a una ciudad llamada Kovagam para conmemorar a Krishna y honrar al marido muerto. Y bien, durante el siglo XVI las IRRAs eran consideradas con respeto, tenían buenos cargos, desde niñeras hasta puestos de alto rango. Es después ya de la ocupación británica que pues ya se extienden como concepciones homofóbicas a lo largo y ancho de la población, que con el tiempo pues van a tender a marginalizar a esta población. Entonces pues como son individuos sin género conformado en sí, son sujetos o sujetas que son víctimas de marginalización, discriminación económica, gozan de menos oportunidades para adquirir vivienda, seguridad, salud, y pues digamos que en muchos casos son forzados o forzadas a ganarse la vida en la clandestinidad del trabajo sexual o en la mendicidad. También pues son blanco de violencia de personas, de hombres, y digamos que ya el cuerpo policial se rehúsan y el Estado también se rehúsan a reconocerlas como víctimas de violencia. En esta segunda parte vamos a hablar de las IRRAs antes de la colonización británica y de sus raíces históricas. Las IRRAs y el reconocimiento de un género alternativo tienen un origen milenario en la India. Desde el periodo védico, que fue de 1500 al 500 a.C., todos los géneros tenían una posición igualitaria en la sociedad. No se les negaba ningún derecho y se consideraban como parte de un todo. Esta concepción ha sido en gran medida gracias al hinduismo, que a diferencia de las religiones e ideologías occidentales que conciben un sistema de género binario, siempre celebró la idea que el universo es ilimitadamente variado y todas las posibilidades pueden existir sin excluir una de la otra. A pesar que el hinduismo concibe el género masculino y femenino como complementariamente opuestos en términos de anatomía, sexualidad y roles, también ha destacado la importancia de otros géneros o sexos. De hecho, el Rig Veda, el texto hindú más antiguo, describe el mundo antes de la creación sin ninguna distinción de género, por lo que se han encontrado antiguas imágenes de hombres embarazados o deidades masculinas con senos, esculturas de deidades andróginas o hermafroditas
Y en la mitología india existen una gran variedad de personajes con varios géneros como Arjuna, uno de los guerreros más importantes de su tiempo que pasó un año de su vida en un género mixto. De esta manera, las irras se han identificado desde hace mucho tiempo con figuras religiosas y mitológicas que poseen poderes especiales como lo narra la siguiente historia. Se dice que en la época de Ramayana, Ram peleó con el demonio Ravana y fue a Sri Lanka para traer a su esposa Sita de vuelta a India. Antes de esto, el padre de Ram le ordenó dejar Ayodhya, su ciudad natal, e ir al bosque por 14 años. Al irse, toda la ciudad lo siguió porque lo amaban mucho. Entonces Ram se acercó a la orilla del río, al borde del bosque, y le dijo a las personas: damas y caballeros, por favor limpien sus lágrimas y váyanse. Pero entonces aquellos que no eran ni hombres ni mujeres no supieron qué hacer. Entonces se quedaron allí porque Ram no les dijo que se fueran. Ellos se quedaron por 14 años y cuando Ram volvió de Lanka los encontró en el mismo lugar, todos meditando. Entonces ellos fueron bendecidos por Ram. Gracias a las bendiciones dadas por el dios Ram, las irras son relacionadas con el sannyasis hindú o las ascetas, que son personas que pueden conseguir la perfección moral y purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia, y a quienes a cambio de rechazar el deseo y la actividad sexual se les da el poder de generar fertilidad para otros, por lo que se cree que las irras pueden bendecir a las personas en ocasiones inaugurales, como los matrimonios o el nacimiento de un hijo. Durante estas ceremonias, las irras cantan y bailan para proveer sus bendiciones, y es actualmente una de sus únicas fuentes de ingreso. Las irras durante el periodo mughal. Entonces, la llegada de los musulmanes a India tuvo un gran impacto en la comunidad irra. A pesar que en el Corán se prohíben los actos sexuales con el mismo género, los géneros diversos tienen una gran importancia en las sociedades musulmanas. De hecho, la palabra irra proviene del urdu y empezó a usarse después de la invasión mughal para referirse a un hombre que es estéril, impotente, castrado, travesti, un hombre con órganos sexuales mutilados o defectuosos, un hermafrodita o un hombre que solo producía hijas mujeres. Los eunucos o irras tenían un rol político muy importante en la sociedad musulmana, que estaba relacionado con su castración, ya que el hecho que no tuvieran hijos propios garantizaba que fueran personas responsables y honestas, por lo que eran muy importantes en las cortes imperiales. Vale la pena resaltar que en la actualidad, en la República Islámica de Pakistán, las irras son reconocidas como un género alterno, y hasta el día de hoy el Islam juega un rol clave en la sociedad, identidad, concepción y prácticas irras. De hecho, aquellas que quieren llegar a ocupar un puesto político se enfocan en destacar los valores y estatus que tuvieron durante el reinado mughal. Bueno, después de la colonización británica es importante tener en cuenta los legados de este periodo que hasta el día de hoy han afectado a esta comunidad, sobre todo en la concepción social de la misma. Un legado del periodo colonial fue el Acta de Tribus Criminales de 1871, en la que se incluyen a las irras basados en la concepción de comunidades peligrosas. Estas comunidades pues se encasillan en la ideología victoriana dominante de la época que legitima por un lado las condenas morales, principalmente en torno a la sexualidad, y por otro lado legitima la subyugación de ciertos grupos que generaban pánico moral y cierta ansiedad para la corona británica. Entonces, con esta medida se pierde el estatus respetable que tenían las irras en la era precolonial, en la que incluso poseían derechos hereditarios sobre tierra y producción agrícola. La corona británica niega estos derechos debido a que no se puede demostrar un estatus hereditario legítimo sin una distinción del sexo y del género. Entonces, a partir de allí, los británicos también introducen esta concepción binaria, clásica y occidental sobre el sexo y el género, y asimismo las construcciones sociales sobre la masculinidad y la concepción de la misma o los ideales sobre la misma. Esta acta es rechazada tras la independencia debido a que chocaba con la constitución india y el espíritu de esta constitución, que era igualdad ante la ley. Sin embargo, el estatus de las irras no se recupera y se mantiene el estigma social construido pues en un periodo de casi 100 años, por lo que las irras continúan siendo marginalizadas, y agregaba yo, surgen contradicciones internas en términos de
leyes indias como leyes antisodomía que criminalizan ciertas prácticas y ciertos comportamientos y pues son factores que finalmente inciden en el estigma social sobre la minoría que pues se ve segregada, se ve como víctima de discriminaciones públicas, acceso limitado al empleo, a la educación y a la salud. Y en este tema de la salud, pues se tiene en cuenta que las IGRAS son una población sumamente afectada por el VIH-Sida. Con los tratados internacionales de derechos humanos, digamos, a pesar de que India se adhiere y podía ser, digamos, una forma de tratar las necesidades de estas comunidades, se mantiene este problema de la concepción de sexo y género y su aplicabilidad pues a una comunidad tan compleja que se identifica con un estilo de vida cultural y religioso enmarcado en lo femenino, con rituales de iniciación, estructuras sociales y domésticas, jerarquías, un código de conducta, un sistema de valores e incluso un dialecto que se llama Iqra Farsi y pues no es un dialecto generalizado, pero sin embargo existe. Por otro lado, en el caso de Pakistán y Bangladesh, posterior a la colonización, la situación no es muy diferente a la de India y aquí se añade un factor que es pues las sociedades de mayoría musulmana. Allí también el rol tradicional se destruye y las provisiones legales no consideran a las comunidades IGRAS y no se consideran sujetos de derechos y deberes. Sin embargo, en el siglo XXI se presentan avances considerables en ambos lados, incluyendo en Bangladesh, y se considera un pensamiento pues sumamente progresista para esta sociedad. Sigue siendo un concepto despectivo que se usa como burla e incluso como un término para definir lo no masculino. La organización de la comunidad en el territorio indio, las IRRAs se encuentran en núcleos en todo el país. Sin embargo, las comunidades más pobladas están en Punjab, Bengala, Maharashtra y Tamil Nadu. Se organizan localmente en comunidades autogestionadas y exclusivas. Sin embargo, debido a que la mayoría se encuentran en entornos rurales o marginales, es difícil realizar un censo exacto de cuántas IRRAs hay en el país. Como consecuencia del rechazo que hay ante esta comunidad, muchas IRRAs son expulsadas de sus casas y abandonadas a su suerte, y estos espacios sirven como sus hogares. La vida social de las IRRAs es muy diferente a la de la sociedad india y la sociedad en general. Su cultura, regulaciones, comportamiento y prácticas religiosas son bastante diferentes y únicas. Las IRRAs viven juntas en casas comunales denominadas según su cultura como gharanas. En estas casas, cada grupo tiene su estructura familiar jerárquica propia y estas son administradas por Nayak, que son las líderes de más alto rango, y gurús, que son las líderes del siguiente nivel. Varias chelas o discípulas viven bajo el liderazgo de una gurú. Este estatus social de las IRRAs en su comunidad como miembros de hogares en esta estructura es un tanto inequitativo. Esta estructura se establece bajo el respeto hacia las ancianas de la comunidad, que son las Nayaks, que por ende se convierten en guardianas de las demás IRRAs y dueñas de las propiedades de la Gharana. Por otra parte, las gurús ejercen un rol de autoridad comunitaria en términos filiales y cada gurú cuida de sus discípulas, que son las chelas, como si fueran sus hijas. La mayoría de las casas comunales están ubicadas en una zona particular de la ciudad, buscando estar cerca las unas de las otras. Esto para que la comunidad pueda estar localizada de manera separada de la sociedad predominante y al mismo tiempo para preservar la poca seguridad que la comunidad puede mantener. La comunidad IRRA a simple vista parece un bloque homogéneo, sin embargo, son un grupo con alta diversidad. El término IRRA puede ser denominado un término paraguas que incluye diversas expresiones de género. Este se pueden clasificar entre Kusra, que son las hermafroditas o intersexuales, Aqua, que son las transformistas o travestis y transexuales, Sananai, que son los hombres homosexuales o bisexuales, Koja o Chini, que son las castradas a través de remoción de sus órganos sexuales, y las Chibri, que son mujeres biológicas pero con una identidad IRRA falsa. Los valores comunitarios y tradicionales están basados en redes locales y relaciones con individuos con los que han desarrollado empatía y ternura, buscando combatir la sociedad que las marginaliza. Estas tienen una filosofía tradicionalista, antiliberal, de casta baja, comunitaria, marginal y de género,
que aleja a las IRRAs de los discursos LGBTIQ más neocoloniales y occidentalistas. Un claro ejemplo de esto es que si bien tienen una agenda para suprimir las injusticias del sistema de castas, no lo combaten para eliminarlo, sino para reformularlo y no les cause desigualdad. Entendiendo que las IRRAs no son sujetos pasivos de la historia, desde la liberalización de la India empezaron a reivindicar los derechos humanos que les eran vulnerados. Esto ha llevado a que a lo largo del siglo XXI los colectivos de orientaciones sexuales y de género se organizaran y pidieran políticas y reconocimientos que les estaban siendo negados históricamente. Esto llevó a que las IRRAs hayan logrado grandes victorias en el terreno social, político y legal. En el social han logrado una mejoría en el encaje de la diversidad sexual y de género en la India y han logrado desacreditar algunos de los temas que venían como herencia colonial y han logrado ser reconocidas legalmente como un tercer género. La problemática con la occidentalización de la lucha es que debido a que la identidad de las IRRAs es del tercer género, los discursos hegemónicos de la prensa, colectivos LGBTIQ e incluso los discursos occidentales dentro del propio colectivo IRRA suelen incluir a las IRRAs dentro de la T de transgénero. Sin embargo, su experiencia tiene pocos nexos culturales con estos conceptos, pues las IRRAs cuando se definen a sí mismas no se definen ni como hombre ni como mujer. A pesar de que algunas se vistan como mujeres, muy pocas intentan imitar o hacer la transición a ser mujeres. Por lo tanto, la lucha de las IRRAs y de los colectivos LGBTIQ, aunque pueden compartir algunos rasgos o fines, tienen contextos diferentes, son singulares y no pueden ser complementados por el corte occidental de la comunidad LGBTI. Es por esto que las mismas IRRAs afirman que su comunidad es tan antigua y aún más que la transgénero, buscando reivindicar esa tradición y espiritualidad de India como parte de su identidad. Esta relación con la tradición y la espiritualidad choca con los movimientos LGBTIQ más de indios, los cuales están basados en una agenda occidental y ven la tradición de las IRRAs como un obstáculo para la modernidad, por lo cual no les deja avanzar. Expuesto anteriormente nos deja evidenciar que no se pueden universalizar las experiencias porque la cultura patriarcal contra la que combate cada colectivo, bien sea feminista, LGBTI o IRRA en este caso, tiene unas bases y tradiciones determinadas por el país o región en el que se enmarcan. En cuanto a la situación actual, es importante decir que los IRRA han sufrido por la discriminación social y sistemática que ha ocurrido desde la colonización británica. Esta discriminación y marginalización continúa siendo un factor común en la vida de la mayoría de los IRRA. Sin embargo, con el fallo histórico 2014 bajo el cual la Corte Suprema de India reconoció la existencia de un tercer género, se han generado cambios sustanciales para respetar e incluir a los IRRA. Es a partir de este año que se posibilitó que los IRRA puedan votar, abrir cuentas bancarias o ser admitidos en hospitales sin los problemas de discriminación que antes acarreaba su distinción de género. A través de este hecho histórico, los jueces le pidieron al gobierno que se tratara a los IRRA como otra minoría. Esto les permitió obtener cuotas en empleos y educación y asegurar su acceso a atención médica. El fallo judicial le pidió al gobierno central el desarrollo de sistemas de asistencia social y la realización de campañas públicas para sensibilizar y borrar el estigma social que hasta el día de hoy mantiene ser un IRRA. 9 meses después de este, se dio la primera elección de un alcalde IRRA, Madhu Bhai Kinar, de 35 años. Este ganó la elección municipal derrotando a su rival del Partido Nacionalista Hindú del primer ministro Narendra Modi. Este hito histórico le permitió a Madhu parar de ganarse la vida bailando y cantando en los trenes para pelear por el respeto y los derechos de los IRRA. Este nuevo enfoque se posibilitó un cambio en la dinámica del trabajo. Históricamente, la prostitución y mendigar por plata en las calles y trenes de India ha sido la forma más común de conseguir dinero siendo un IRRA. No obstante, en 2017 la empresa ferroviaria de Kochi tomó la decisión de contratar a 23 IRRAs con los mismos derechos que el resto de las mujeres por primera vez en la historia india. Esta noticia llegó a todos los periódicos de India, generando la esperanza de que otras grandes empresas siguieran este ejemplo. Por otro lado, en 2018, el Departamento de Justicia Social de Kerala implementó el proyecto de acogida para miembros de la comunidad IRRA. El departamento planeaba establecer 5 hogares de acogida en 4 distritos que albergaran hasta 25 personas. Hasta la fecha, solo 3 han sido abiertos. Este plan se vio impulsado por el presupuesto financiero 2020-2021, cuando el ministro de Finanzas comprometió 50 millones de rupias para los programas de Masbailu. Este incluye programas destinados a la capacitación vocacional, la asistencia para el autoempleo, como medidas para ayudarles a conseguir trabajo, viviendas para que no durmieran más en la calle, y asistencia para cirugía basada en asesoramiento médico debido a las múltiples muertes que han habido por extirpación de sus órganos reproductores por parte de personas no capacitadas. Esta nueva propuesta financiera se vio frenada por la irrupción global del COVID-19. Uno de los proyectos que ha quedado interrumpido en el hogar de acogida de Ernakulam
Es el restaurante que estaba a punto de abrir en el mismo edificio y que iba a emplear a trabajadores transgénero para capacitarlas en el sector de hostelería. Con el cierre nacional, el gobierno central anunció un paquete de estímulo de unos 18,6 millones de euros que incluía medidas específicas para los grupos vulnerables: discapacitados, viudas, personas mayores, agricultores y aquellos por debajo del umbral de pobreza, pero omitió una respuesta específica para la comunidad IRRA. Esto prueba una vez más que si bien se han generado cambios sustanciales que han mejorado la calidad de vida de los IRRA, estos continúan siendo una comunidad marginalizada tanto social como estatalmente. Opinión internacional. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante que se haga una distinción entre las personas transgénero y las IRRAs. Estas, a pesar de poseer similitudes, también tienen diferencias importantes arraigadas al contexto histórico antiguo que tienen las IRRAs. Las Naciones Unidas, al velar por los derechos humanos, abogan por el derecho a que todas las personas deben ser valoradas e incluidas en las actividades de desarrollo independientemente de su identidad de género. Es por esto que se argumenta la importancia y lo notable que es que la comunidad IRRA sea reconocida como un tercer género en India y Bangladesh. No obstante, resaltan que estas comunidades continúan siendo víctimas de abusos contra los derechos humanos, por lo cual se debe continuar con el proceso de respeto e inclusión. Muchos países y personas de Occidente han celebrado el reconocimiento de este tercer género como una victoria para los transgénero. Y si bien hemos mencionado que estos no deben ser confundidos, la cuestión plantea un dilema interesante. ¿Qué tan beneficioso resulta para los transgénero compartir y fortalecer sus luchas con aquellas victorias y luchas de los IRRAs? Y por otro lado, ¿cuánto pierden los IRRAs de sus luchas específicas al ser considerados como trans? En cuanto a las recomendaciones, es pertinente decir que a pesar de que se han visto avances alcanzados por esta comunidad, en los últimos años el colectivo IRRA aún sufre una triple discriminación. Primero, por romper el binarismo de género, es decir, entre hombre y mujer. Segundo, por adoptar conductas feminizadas en un sistema altamente patriarcal. Y tercero, por pertenecer a una comunidad marginalizada por categorías coloniales británicas que aún en la actualidad siguen siendo perpetradas. En esta línea de ideas, queremos proponer una serie de recomendaciones para abordar la problemática. Estas son 4. Es importante aclarar que buscan soluciones que no tengan un corte occidental, pues como ya se estableció anteriormente en la presentación, la comunidad IRRA está basada en prácticas tradicionales y espirituales que son en gran medida diferentes a las de otros colectivos. La primera recomendación entiende que la discriminación muchas veces nace por la falta de conocimiento o educación frente a la diversidad. La educación está basada en un reconocimiento binario, por lo tanto es necesario incluir en el sistema de educación indio programas antidiscriminación sobre educación sexual y de género. Adicionalmente, la discriminación que llevan las IRRAs hace que tengan dificultad para acceder al sistema educativo, lo que las empuja a la mendicidad y al trabajo sexual. Por lo tanto, es evidente que los programas no solo pueden estar basados en fallas en temas de equidad, sino que también deben conectar la educación con políticas públicas y con la sociedad para que el modelo mejore estructuralmente. Es por esto que se plantea una reforma educacional al gobierno que esté basada en la obtención de una educación con las mismas oportunidades, sin ningún estigma de discriminación. Además, se debe sensibilizar y entrenar a los maestros, debe haber un ambiente escolar amigable para los estudiantes y se debe basar todo esto en la pedagogía. Toda esta recomendación busca que se entienda el trasfondo de la diversidad de las IRRAs como comunidad tradicional y espiritual en la India. La segunda recomendación se hace entendiendo que la comunidad IRRA, además de diversa, es tradicional en la India y entonces plantea crear y reformar mecanismos institucionales ya existentes, buscando que se reconozca que las IRRAs merecen respeto y protección de sus derechos sin obviar sus pensamientos tradicionales. Entonces, primero se deben dejar al lado el discurso de victimización de las IRRAs, pues esto han venido haciendo activistas y ONGs, organizaciones de derechos humanos también, quienes plantean a las IRRAs como víctimas de su formación de clases sin saber que esto hace parte de su tradición, y si bien las IRRAs tienen el tema de reformar el sistema en su agenda, no buscan abolirlo. Asimismo, se debe eliminar la base que tienen las leyes, campañas y políticas indias, pues estas buscan reconocer a las IRRAs, pero desde parámetros occidentales, obviando así las identidades tradicionales de la India. Por lo tanto, es indispensable que los mecanismos sean creados de la mano de la sociedad civil, en este caso de la comunidad IRRA, para que se reconozca su agencia y sus agendas políticas, permitiendo que logren una conquista de espacios políticos, valga la redundancia, así como el reconocimiento de las IRRAs como personas con una identidad y reclamaciones claras. Por eso se necesita un cambio en los enfoques tradicionales de derechos humanos con los que ha venido trabajando la sociedad civil, con el propósito de reconocer las particularidades de las IRRAs desde perspectivas locales y enfoques de derecho que puedan
materializarse en los contextos comunitarios de las IRRAs en distintas regiones del país. Es importante generar proyectos sostenibles y con participación activa de estas comunidades para que no sean tratadas únicamente como víctimas y sujetos de aplicación de marcos nacionales e internacionales, sino que por el contrario sean las comunidades empoderadas las que impulsen iniciativas propias a partir de su realidad inmediata. Tercera recomendación hace referencia al problema de empleabilidad de las IRRAs, que es una de las principales causas, como ya se dijo anteriormente, de que terminen en la mendicidad o de manera forzada en la prostitución. Se plantea entonces que los gobiernos locales, las corporaciones privadas y públicas creen programas de inclusión y entrenamiento para personas de la comunidad IRRA, buscando que se faciliten sus oportunidades de empleo. De la mano con esto, se insta al gobierno para que exija a las empresas la creación de políticas antidiscriminatorias y de ofertas de empleo para todas las personas sin importar su diversidad sexual. Y finalmente, teniendo en cuenta la falta de ingresos que aqueja a la comunidad y que esto hace que en ocasiones vivan en condiciones precarias, pues se ven forzadas a recurrir a la mendicidad y a la prostitución, se plantea instar al gobierno, ONGs, empresas, fundaciones y corporaciones, tanto nacionales como internacionales, a que extiendan su apoyo financiero a la comunidad. Así, buscando exaltar el reconocimiento de los derechos humanos de las IRRAs, entendiendo que las mismas tienen derecho a tener una vida digna sin importar su estatus legal, político o social. Lo anterior se vuelve más crítico en el contexto actual de pandemia, pues India sigue en cuarentena obligatoria, lo que hace que las comunidades vulnerables, como la de las IRRAs, se vean expuestas a condiciones aún más difíciles. Por lo tanto, es casi imposible que obtengan dinero de la forma en lo que vendrían haciendo. Su documento de identidad muchas veces no coincide con la identidad de género, lo que puede llevar a una mayor discriminación, entendiendo que en este momento se necesita más institucionalidad para acceder a servicios médicos y para obtener subsidios o ayudas necesarias. Además, el sistema de jerarquías que hace que las gurús sean las administradoras de las garanas hace que sean ellas quienes vayan por las ayudas y los alimentos y muchas veces pues no pueden conseguir lo necesario para alimentar o para que subsistan todas las personas que tienen a su cargo. Finalmente, algunas IRRAs por su identidad de género están en un proceso de transición y necesitan medicamentos hormonales que son muy difíciles de conseguir y más aún en la situación actual. Por lo tanto, consideramos que es prioritario que hayan subsidios y ayudas específicamente orientadas hacia las IRRAs.